explicar ahora muy bien Marcos, para, bueno, tratar de ayudar a que todo el público entienda que hay muchas transformaciones que permiten almacenar la energía. Es decir, tenemos transformaciones que nos permiten almacenar la energía en forma química, pero también en forma electromecánica, en forma mecánica, en forma térmica, incluso con campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el que cursos como este permitan un conocimiento exhaustivo de todas las tecnologías existentes y nosotros desde la plataforma pues lo que queremos es fomentar el desarrollo de todas esas tecnologías. Y nada, me uno bueno, a los comentarios positivos de Luis Marquina porque bueno, pensamos que efectivamente esta iniciativa es muy necesaria. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias Luis y Luis Manuel por vuestras palabras. Como preámbulo a esta sesión en la que, bueno, desde el CIEMAT, desde Epival y desde Battery Plat, pues queremos hacer diría que una inmersión en un mundo que empieza a ser gigantesco, diría yo. El mundo del almacenamiento de energía, intentar cubrirlo en 40 minutos, 45 minutos que tenemos programados hoy, incluso teniendo en cuenta que puede haber una segunda sesión, no es ni la punta del iceberg. Entonces, el objetivo de esta sesión es quizá incidir en algunos aspectos, picando un poco, podríamos decir, de alguna manera en algunos aspectos de algunas tecnologías y temas interesantes que yo creo que es muy importante destacar porque posiciona dónde estamos y qué es lo que hace falta para la aplicación de almacenamiento de energía. Sin más, doy comienzo y el punto de partida para esta charla es, como no puede ser de otra manera, pues una necesidad que sabemos que es imperiosa y es la reducción de emisiones de CO2. Y eso pasa por un uso masivo de la energía renovable. Esto ya está recogido en el PNIEC y también sabemos que una de las características de estas energías renovables es pues, su carácter intermitente, que es estacional, que es muy poco gestionable y, por tanto, necesitamos que los sistemas eléctricos se doten de mecanismos que nos aseguren la firmeza, la flexibilidad y la disponibilidad del suministro eléctrico. Hay varias formas de hacer esto. Podemos hablar de gestión de la demanda, podemos hacer un control muy fino de la generación convencional. Podemos mejorar en la controlabilidad y en la predicción de las energías renovables, pero también está el almacenamiento de energía como solución a todo esto. Y ya desde el PNIEC se establece unos órdenes de magnitud en las potencias que deberían estar instaladas en términos de almacenamiento de energía con vistas a 2020. Desde el CIEMAT llevamos bastantes años trabajando en esto, analizando las necesidades relacionadas con renovables, puesto que los renovables es uno de nuestros buques insignia desde hace muchos años. Y dentro del almacenamiento, pues el CIEMAT ha hecho uso durante años de una serie de capacidades y ahora mismo pues tiene un potencial importante pues tanto en el análisis de las necesidades como en todo lo que tiene que ver con hidrógeno como vector energético y también como formas de almacenaje de ese hidrógeno, almacenamiento térmico con instalaciones muy singulares que estudian todas las posibilidades, sistemas electroquímicos, sistemas mecánicos y también integración en red y análisis de sistemas eléctricos. Bueno, pues, Marcos, disculpa, sí. Un momentito, por favor. Yo te escucho un poco regular, no sé si los demás te escuchan bien. Bueno, vamos. Ahora ya sí, ahora bien. Vale, voy a intentar hacer así. Si se sigue escuchando mal, me avisas y cambio de medio. Sí, por favor, acercándote a algo, ahora ya te oigo mucho mejor. Espero que los demás también. Gracias. Disculpa. Nada, pues nada. Disculpadme a mí. Bueno, pues dentro del almacenamiento hay que hablar de retos. ¿Cuáles son los retos importantes? Porque aquí es donde tenemos que poner esfuerzo. Aparte de la mejora en las prestaciones técnicas, como puede ser eficiencia,
y el aumento de densidades de potencia de energía que en ciertas aplicaciones son importantes. Desde luego, para mí, los mayores retos están sobre todo relacionados con una transición hacia costes más competitivos, y esto pasa irremediablemente por nuevos materiales. Aumento de vida útil, sobre todo de ciertas tecnologías. Trabajar en tecnologías para evitar esa pérdida de capacidad con las baterías. Un aumento de la fiabilidad global de los sistemas. Lo que queremos es no solo que haya soluciones tecnológicamente demostradas, sino que sean fiables, que funcionen un número muy importante de horas. Marcos, no estás compartiendo pantalla, ¿eh? Le has dado sin querer, me imagino. Se ha debido ir. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Sí, perfecto. Bien. Bueno, decía, para todo esto es muy importante un importante desarrollo tanto a nivel científico, técnico y también a nivel industrial. Y para eso, pues, una cosa que todos pensamos que es muy importante es una formación específica en estos términos de profesionales. Bueno, si nos vamos directamente a hablar de aplicaciones de almacenamiento en sistemas eléctricos, me ha gustado presentarlo con una escala de tiempos, porque a partir de ahí empiezan a salir cuáles son realmente los requerimientos que nos pide un sistema eléctrico y que hacen pensar en sistemas de almacenamiento de energía que nos puedan hacer falta. Por un lado, el control de la tensión o control de reactiva, que aunque no realmente necesita una energía útil, sí que de forma secundaria... Marcos, volvemos a escuchar mal, perdona. Algo pasa. Sí, perdonad un segundo que cambio de sistema. ¿Qué tal ahora? Divino. Vale, mucho mejor. Bueno, pues aunque me veáis con el cacharro siempre está bien tener un plan B. Bueno, como decía, aplicaciones que surgen de una escala de tiempo, control de tensión, control de reactiva, por otro lado, seguimiento de la demanda eléctrica, un control de la frecuencia del sistema, esto es un ajuste de las potencias demandadas con las potencias generales en tiempos relativamente cortos. Estamos hablando de el entorno desde unos pocos segundos, incluso menos de un segundo, hasta casi una hora. Realmente los rangos son amplios, pero depende del caso, se pueden particularizar. Estoy hablando simplemente de rangos. Un alisamiento, un aplanamiento de la curva de demanda, que para una mejor gestión de la generación siempre es importante. La eliminación de puntas, que tiene una repercusión muy importante, sobre todo en los términos de potencia de las facturas eléctricas. Soluciones de congestión en las líneas de la red eléctrica. Aplazamiento de inversiones tanto en las redes de transporte como en las redes de distribución. También es interesante cuando se hace una planificación a medio o largo plazo. Y, por supuesto, mitigar la variabilidad y la impredecibilidad de la generación renovable. Como decía al principio, es uno de nuestros retos, sobre todo cuando el nivel de integración de energías renovables empieza a ser importante. Y lo empezará a ser pronto sin ninguna duda. A partir de aquí nos damos cuenta de que en relación con estas renovables, si echamos un vistazo a qué está pasando por el mundo, hay muchos ejemplos de pues, integración masiva de almacenamiento. Por poner un ejemplo, Australia anuncia en 2021 hasta 15 proyectos con un total de 6,6 gigavatios de potencia instalada en almacenamiento. Esta vez en forma de baterías y con una inversión de 4.300 millones de dólares. Bueno, pues es un ejemplo de lo que está pasando ya en el mundo. Un montón de proyectos donde, asociado a plantas solares, a plantas eólicas o incluso a plantas mixtas,
o híbridas de solar y eólica, se está integrando almacenamiento. Sí es cierto que en la mayoría de los casos se está instalando baterías, pero no es la única opción, como veremos un poco más adelante. Por lanzar alguna idea concreta, si os fijáis, ¿cuáles son los órdenes de magnitud de almacenamiento que se instalan en relación a las potencias instaladas de solar y eólica? Pues de todos estos datos que os estoy poniendo en pantalla nos podemos llevar una idea, ¿no? No se instala la cantidad de megavatios igual a la potencia instalada de solar o eólica, ni mucho menos, no es necesario. Todo esto, sin duda alguna, va a depender de los servicios por los que queramos o a los que queramos que el almacenamiento presente una respuesta. Sin duda va a depender sobre todo de esto. Pero de una forma general podemos ver que los entornos de potencia en los que se pone almacenamiento asociado a una central solar están pues entre un cuarto, un tercio de ese orden. Y la relación potencia-energía, que también es otro ratio importante con el cual se puede dimensionar el sistema, de lo cual hablaremos luego, pues suele estar en el entorno de, en el caso de las solares, pues la energía, si la expresamos en megavatios hora, pues suele ser como del doble, 3 veces más, incluso a veces 4, que el término de potencia expresado en megavatios. Sin embargo, en centrales eólicas, el nivel de energía instalado suele ser menor en relación a la potencia. Esto tiene que ver sobre todo con el tipo de servicios que queremos prestar en una central solar, en un almacenamiento, perdón, asociado a una central solar o asociado a una central eólica. A partir de esos requerimientos, nosotros lo que vamos a sacar es una especificación de cómo debe ser nuestro almacenamiento en términos de potencia, de energía, de velocidad de respuesta, de número de ciclos y de viabilidad económica. Pero para tener una idea de estos parámetros, por supuesto, tenemos que tener claro, sobre todo cuando hablamos de viabilidad, de cuál es el servicio que queremos prestar. Y aquí es donde empiezan las incertidumbres a día de hoy, porque no está muy claro cuáles son realmente. A ver, está muy claro los servicios, ya los presentaba antes, pero lo que no está muy claro es cómo se van a remunerar. Entonces es difícil establecer un plan de negocio de cara a futuro y hacer una planificación hoy en día de esto. En cualquier caso, este tema de almacenamiento con su relación con el mercado es algo que, como comentaba Luis antes, vamos a tratar también en la segunda parte de estas Open Sessions y tendrá lugar, si no recuerdo mal, estaba prevista para la semana que viene, ya para octubre. Bueno, pues primero, desde un punto de vista técnico y de tecnologías, lo que podemos hacer es, con estos condicionantes, fijarnos en cuáles son las tecnologías y cuáles son las más adecuadas para depende qué situación. Una situación que, insisto, viene de un análisis específico de cuál es bueno, el planteamiento que queremos cubrir con almacenamiento y cuáles son nuestras necesidades. En todo caso, vamos a tener de aquí unos datos de potencia, de energía o tiempo de descarga asociado a la potencia, que viene a ser lo mismo, un ciclo de vida, por cuántos ciclos esperamos que trabaje nuestro sistema, y un tiempo de respuesta. En función de estas variables, vamos a poder seleccionar a priori cuáles son las tecnologías que más nos interesan. Y no siempre van a ser las baterías las más interesantes. Se puede hablar de tecnologías aisladas o, como veremos después, a conjuntos de tecnologías o a tecnologías combinadas con sistemas de generación convencional. Realmente hay muchas opciones y no tenemos que cerrar la visión a simplemente es que esta es la tecnología de almacenamiento que más me conviene. Seguimos hablando un poco de las tecnologías y de todas las que podríamos plantear. Hay una forma de verlas, es con estos diagramas que se llaman diagramas de Ragone, en el que se presenta en un eje la potencia y en otro la energía o bien el tiempo de descarga. Yo siempre digo que en estos diagramas, pues depende quién
quien lo haga, las burbujas o las áreas que cubren las distintas tecnologías son mayores o menores. Entonces hay que considerarlas de manera un poco relativa porque tampoco está muy claro si, pues por ejemplo, aquí en este esquema que veis en la pantalla, pues no sé, los supercondensadores, que son esta tecnología que estoy marcando con el cursor, pues tiene un tiempo de descarga más habitualmente en la zona baja de esta región o en la zona más alta, o es por igual. Quizá habría que ponerle un matiz de densidades, ¿no? En esas áreas. Pero en fin, es un criterio que se puede mirar desde muchos puntos de vista y también se puede cruzar con las posibles aplicaciones. Y no solo con las aplicaciones, sino que al final hay que sacar un término de coste. Y aquí me gustaría detenerme un poco para contar otro detalle que es importante. Cuando se habla de almacenamiento, sabéis que un sistema de almacenamiento se caracteriza por potencia y por energía. Y desde ese punto de vista, el coste se puede dar en términos de potencia, euros vatio o euros kilovatio, y en términos de energía, euros kilovatio hora o vatio hora. Y depende de qué tecnología, os encontraréis que muchas veces el coste se da en términos de euro vatio y otras en euros de euro vatio hora, en términos de potencia o en términos de energía. ¿Y esto por qué? Pues porque realmente hay tecnologías que son más adecuadas para una aplicación en términos de potencia y por tanto su coste es más favorable cuando se habla en términos de potencia, y hay tecnologías que están más enfocadas a dar respuesta a aplicaciones que tienen un requerimiento en términos de energía. Y suele ocurrir que lo más conveniente es dar el coste en términos de energía. Si os fijáis en este ejemplo que os pongo en la pantalla, pues pongo, pues nada, de forma general, baterías de ion litio. Pues si os dais cuenta, pues hay un coste entre 1 y 1,5 euros vatio, que también coincide con el coste 1,5 euros vatio hora. Sin embargo, si hablo de supercondensadores, el coste en términos de potencia es bastante más bajo. Sin embargo, el coste en términos de energía es bastante más alto que el de baterías. Conclusión, cuando hable de baterías, por comparación con otras tecnologías, me interesará hablar de un coste en términos de energía, en euros vatio hora. Sin embargo, cuando hable de supercondensadores, como veremos luego también de otras tecnologías que están destinadas sobre todo a aplicaciones para dar potencia en tiempos muy cortos, me va a interesar dar costes de euros por vatio, hablar en términos de potencia. Bueno, pues entrando un poco ya de lleno en las tecnologías, por dar, como os decía, esto es enorme y hablar de cada tecnología obviamente es imposible, pero sí me gustaría dar algunas ideas concretas, ideas prácticas sobre todo, de algunos detalles de cada una de las tecnologías. La primera de las tecnologías de las que se suele hablar en almacenamiento es el hidrógeno, pero es que el hidrógeno es mucho más que un almacenamiento de energía. En sí, pues como sabéis, es un vector energético, entonces tiene su propio recorrido a todos los niveles. Obviamente, una de las cosas que se hace con el hidrógeno, ya que permite la transformación bidireccional en otros términos en otras formas de energía, es poder almacenarlo. Se puede generar hidrógeno, lo podemos almacenar y luego utilizarlo para convertirlo en otra forma de energía. Bueno, pues si nos ceñimos simplemente en las formas de analizar ese hidrógeno, hay varias formas de hacerlo. Lo más convencional es hacerlo a alta presión, en forma de gas. También es habitual hacerlo en forma de líquido a baja temperatura. Y menos convencional, pero cada vez con más futuro, es hacerlo en forma de sólido, en forma de hidruros, en compuestos que contienen hidrógeno y que en un momento dado lo pueden liberar para algunas aplicaciones. Obviamente, dependiendo del tipo de aplicación, situaciones de presión, temperatura, necesidades de mantenimiento que tengamos en la aplicación, será más conveniente tirar de una u otra opción. Si seguimos adelante, nos encontramos con otro de los grandes
tipos de tecnología de almacenamiento, que es el almacenamiento térmico. Hoy por hoy, sobre todo centrado en centrales o asociado a centrales de concentración solar o de cilindro parabólico, porque la transformación energética es más directa. Entonces, de esta manera, pues como veis en un esquema que os he puesto aquí a la izquierda, a partir de la generación de calor con esas centrales de concentración solar o cilindro parabólico, utilizamos esa energía calorífica para fundir unas sales, y esas sales permanecen fundidas a una temperatura pues, en el entorno de los 300, 400 grados en unos depósitos, y a partir de ahí luego ese calor se utiliza en un ciclo térmico que suele ser un ciclo térmico convencional. A partir de esta idea base hay una gran cantidad de opciones asociadas a esta tecnología, como distintas opciones en función del número de tanques que se utilicen, los materiales que se utilicen, y además el hecho de pues reutilizar, por ejemplo, centrales antiguas de ciclos térmicos, añadirles este tipo de primera etapa térmica, es una de las opciones interesantes. Y bueno, aunque es una tecnología realmente madura y con un coste, pues yo diría que muy competitivo, sobre todo cuando hablamos de los niveles de potencia y energía que se manejan, aún tiene bastante camino de desarrollo a nivel I+D por delante. Llegamos al almacenamiento electroquímico en forma de baterías, y esto, pues como decía al principio, es un mundo en sí mismo. De hecho, cada tipo de baterías, pues podríamos decir que podríamos estar hablando largo y tendido sobre él. Por centrarme un poco en alguna cosa concreta, baterías redox, baterías de flujo. Hay tecnologías, se está empezando a llegar a niveles de energía y potencia interesantes. Una de las características, desde mi punto de vista, más atractivas es que está desacoplado el nivel de potencia y energía, por lo tanto, se puede hacer una adecuación muy buena de la tecnología a una aplicación determinada, cubriendo muy bien los rangos de potencia y energía requeridos. Los tiempos de respuesta son interesantemente rápidos, y llegamos a las baterías de ion litio. Baterías de ion litio, aunque aquí está puesto como un tipo, realmente se abre una gran familia de baterías, y cada vez más empezamos a tener baterías de litio asociadas con muchísimos tipos. Y bueno, pues más allá de las opciones del litio, que desde un punto de vista teórico, pues bueno, es el primer metal de la tabla periódica, tiene el número 2, es el más reactivo desde ese punto de vista, parece un poco imbatible, pero hay asociaciones interesantes de materiales que nos pueden dar no solo soluciones bastante competitivas, sino estables y con un nivel de fiabilidad muy alto. Sobre el litio se puede hablar muchísimas cosas. Podríamos hablar de distintas químicas, podríamos hablar de modelado, caracterización, pero como hay muy poquito tiempo, pues me ha parecido conveniente centrarme en un aspecto del que se habla mucho y que quizá es uno de los grandes retos a nivel tecnológico que tiene estas baterías o esta tecnología, que es la pérdida de capacidad con el uso. El envejecimiento de las baterías de litio. Esto es algo que está en boca de todos, pero por hablar un poco más de ello y explicar a qué es debido, bueno, pues realmente tenemos dos efectos negativos dentro de una batería. Por un lado, tenemos una pérdida de iones de ciclado. Digamos que la cantidad de iones que tenemos con los que se puede hacer un intercambio de energía ciclo a ciclo, cada ciclo que pasa va siendo menor, y esto repercute en una pérdida de capacidad. Y por otro lado tenemos una reducción
de la movilidad de esos iones dentro de la estructura cristalina de nuestra batería. Y esto va a tener una repercusión en un aumento de la resistencia interna de nuestras baterías, lo cual se traduce, por un lado, en un aumento de las pérdidas, lo cual lleva asociado de forma intrínseca una necesidad mayor de sistemas de refrigeración. Y por otro lado, a un nivel de caída de tensión en nuestra aplicación que va a ser más importante y va a dar lugar a una serie de consideraciones desde el punto de vista de operación que no hay que desdeñar. Bueno, de alguna manera, este envejecimiento viene debido, por un lado, al ciclado, pero no solo a esto. Está más que demostrado con muchas publicaciones y muchos experimentos que la pérdida de capacidad de las baterías también viene de un fenómeno que bueno, en inglés se llama calendar aging, el envejecimiento por diría almacenaje, lo podríamos decir, simplemente por tener la batería parada un tiempo ya sufre una pérdida de capacidad. Lo cual es importante porque, bueno, no se trata de no usarlas, sino de usarlas correctamente, pero no tenerlas paradas, porque esto también nos puede repercutir en una pérdida de las capacidades técnicas de ese sistema. Por tanto, un análisis de estos fenómenos desde un punto de vista de un modelo que represente correctamente cuál va a ser la evolución a lo largo del ciclado de la capacidad de estas baterías, que represente correctamente cómo va a ser el aumento de resistencia con el ciclado, cómo se va a producir este aumento esta reducción en la capacidad, normalmente asociado a un aumento de temperatura por puntas excesivas de potencia en las baterías, va a ser esencial para poder definir o dimensionar las instalaciones donde vamos a colocar estas baterías, porque esto nos va a garantizar una buena operación de las baterías y, por supuesto, el alargar la vida de las baterías lo máximo posible y, por tanto, incrementar el nivel de beneficios en nuestra instalación. Saltamos a otro tipo de almacenamiento y aquí he querido meter un grupo con tres tipos de tecnología: el hidrobombeo, el aire comprimido, también conocido como CAES, que viene de las siglas Compressed Air Energy Storage, o aire líquido. Parecido a CAES, LAES, Liquid Air Energy Storage. Estos tres tipos de tecnología son tecnologías donde los niveles de potencia son muy altos, en el entorno de los megavatios, y además de los cientos de megavatios incluso. Quizá las instalaciones tipo aire líquido suelen tener convencionalmente un nivel de potencia algo menor, pero también se extienden hasta niveles altos de potencia. Los niveles de energía son realmente muy altos. Esto quiere decir que son tecnologías adecuadas para almacenamientos a muy largo plazo, almacenamiento estacional incluso, y por señalar dos deficiencias. Por un lado, la eficiencia de los ciclos, que suele ser de forma relativa a otras tecnologías algo más baja, y otra que no está marcada aquí en la diapositiva que os presento es la velocidad de respuesta, que suele ser bastante deficiente, de algunos segundos en la mayoría de los casos, e incluso llega a ser de minutos en otros, lo cual hace que salgan del abanico de posibilidades de estas tecnologías algunas de las soluciones que hemos planteado o necesidades que nos plantea un sistema eléctrico. Pasamos de tecnología y nos vamos justamente a un grupo de tecnologías que a mí me gusta llamarlas de almacenamiento rápido, y es justamente porque tienen la característica contraria a la que acabamos de ver. Estas tecnologías lo que tienen justamente es una velocidad de respuesta muy rápida. Por contra, lo que sí de lo que adolecen es de una cantidad de energía
pues suficientemente alta para cubrir algunas de las aplicaciones que nos requiere el sistema eléctrico. Como veis, estamos viendo algunas tecnologías que nos van a cubrir ciertas aplicaciones, otras tecnologías que van encaminadas a cubrir otras. Habrá que ver cuáles de esos requerimientos, de esas aplicaciones, reportan un mayor o un menor beneficio, y esa será un poco la respuesta de cuáles son las tecnologías por las que habría que apostar. O quizá la respuesta no es tan drástica, como veremos dentro de un momento, y se pueden buscar soluciones un poco complementarias. Bueno, pues volviendo a estos sistemas de almacenamiento rápido, a mí me gusta verlos juntos porque si os fijáis en la tabla que hay en la parte derecha, comparten de alguna manera la estructura en la expresión que determina la energía teórica que contienen, porque todas son igual a un medio por un parámetro que es constructivo y luego por una variable de operación que va al cuadrado. En el término de los volantes de inercia, el parámetro es la inercia y la variable es la velocidad de giro. En el caso de los supercondensadores, el parámetro es la capacidad y la variable es la tensión. Y en el caso del almacenamiento superconductor, la variable es la inductancia y parámetro es la inductancia y la variable es la corriente. Por hablar un poquito algunas cosas de cada uno de ellos. Los supercondensadores, bueno, pues son una tecnología derivada de la tecnología de condensadores electrolíticos, donde la diferencia es que vamos a irnos a unos niveles de capacidad enormes. Estamos hablando de capacidades de miles de faradios. Hoy el parámetro que se utiliza habitualmente son los 3000 faradios. Claro, esto lo comentas a alguien que haya trabajado con condensadores y diría, se te ha olvidado el micro, ¿no? Aquí te estás yendo con un factor de 10 a la 6. No, no. Pues es que es así. Es que ese nivel de capacidad es lo que tienen estos elementos. El truco o la desventaja es que los niveles de tensión para los que están preparadas las celdas son relativamente bajos, en el entorno de los 2 y pico, 3 voltios. Aún así, eso hace que sea una tecnología con un nivel de energía no desdeñable para tiempos cortos y una capacidad de potencia, sobre todo, muy importante. Son dispositivos destinados a cubrir puntas de potencias elevadas durante tiempos relativamente cortos. Un detalle a la hora de conocer cuál es la energía utilizable en estas tecnologías. Lo normal es que a partir de la energía teórica, que supondría descargar hasta cero la tensión del dispositivo, no se haga esto. Lo normal es que se descarguen hasta la mitad de su tensión nominal. Y esto supone un aprovechamiento de la energía máxima del 75% de esa energía. Es decir, si tuviésemos rendimiento 1, podríamos utilizar el 75% de la energía teórica descargando hasta la mitad de la tensión de esos dispositivos. También es muy interesante la asociación que se hace, sobre todo en aplicaciones de tracción, de los supercondensadores con baterías. Porque si bien hemos comentado antes que las baterías, uno de los problemas que tienen es el envejecimiento, sobre todo debido a puntas importantes de potencia que producen calentamientos excesivos que van a acelerar la pérdida de capacidad, lo que podemos hacer es plantear que esas baterías no cubran las puntas de potencia y que lo haga una tecnología adicional como puede ser los supercondensadores. Bueno, pues no solo en aplicaciones de tracción se utiliza esta tecnología, ni mucho menos, sino que hoy en día se está empezando a utilizar en muchas aplicaciones relacionadas con generación y con gestión de sistemas eléctricos. Volantes de inercia, ocurre algo un poco similar al caso de los supercondensadores. De hecho, yo me gusta verlo como una tecnología muy similar en características, porque los niveles de potencia y energía en algunos casos son similares. Además, el nivel de energía que son capaces de dar también lo podemos manejar de la misma manera. Se puede interpretar como que hay una
velocidad mínima de utilización que no es 0, y si consideramos, igual que antes hacíamos con la tensión, el bajar la velocidad hasta la mitad, lo que tendremos es un 75% de aprovechamiento de la energía máxima teórica. Un detalle que me gusta también resaltar de los volantes de inercia es que si echamos un vistazo a cómo son los sistemas industriales que se ofrecen, que la verdad es que son muchos porque es una tecnología también muy madura, y presentamos niveles de potencia en naranja y niveles de energía en azul en cada una de las tecnologías, nos podemos dar cuenta de que es muy variable. Hay fabricantes que ofrecen mucha potencia y poca energía, otros muy poca energía y mucha potencia, otros más o menos por igual. ¿Qué ocurre aquí? Pues realmente lo que ocurre es que es una tecnología que, como el nivel de potencia lo lleva asociado a la máquina eléctrica que compone el dispositivo y el nivel de energía va asociada a la masa rotatoria o rotativa, pues esos dos elementos se pueden desacoplar y por tanto se pueden obtener soluciones de potencia de energía que pueden ser muy variables. Y ese es un detalle interesante. También es cierto que hasta donde yo he visto, me da la sensación de que la tendencia es a que las soluciones, sobreviven más las soluciones que ofrecen más potencia que energía. Y por tanto se encaja muy bien y vuelve a encajarse en ese grupo de almacenamientos rápido y se asemeja mucho al caso de los supercondensadores. Hay ejemplos de utilización de volantes de inercia, pues unos ejemplos interesantes, por ejemplo, en Canarias, están en operación sobre todo para mantenimiento de la frecuencia, que es una de las aplicaciones interesantes para esta tecnología. Y el último elemento de este grupo es lo que se llaman los SMES, son las siglas de Superconducting Magnet Energy Storage o almacenamiento de energía en bobinas superconductoras. La base científica de esto es que hay materiales que llevados a condiciones específicas de temperatura ofrecen un nivel de resistencia prácticamente cero al paso de la corriente eléctrica. Son los llamados materiales superconductores. Y utilizando esta propiedad, lo que podemos hacer es almacenar en forma de un campo eléctrico, igual que hacíamos, en forma de un campo magnético, igual que hacíamos en los condensadores en forma de un campo eléctrico, una cantidad de energía que luego podemos transferir para ser utilizada más adelante en otras aplicaciones. Bueno, esta es una tecnología, los SMES, que tuvo mucho éxito pues al final del siglo pasado y hubo un montón de prototipos y con el desarrollo de la superconductividad pues hicieron muchos proyectos. Hoy en día diría que está un poco más parada. Hay algunas iniciativas, algunos proyectos, pero yo no he visto ninguna solución a nivel industrial implementada. En cualquier caso, vuelve a ser una solución interesante a futuro y siempre con niveles de potencia muy elevados, claro, derivado de esa posibilidad de tener corrientes muy altas, tensiones bajas, lo cual es interesante cuando no se tienen resistencias eléctricas en el material que almacena el sistema, y para aplicaciones del tipo regulación de frecuencia y siempre operación con tiempos muy cortos. Bueno, pues hemos hablado de almacenamientos masivos, pero que les falta la capacidad de respuesta. Hemos hablado de almacenamientos rápidos, que les falta la cantidad de energía. Quizá una de las opciones es llegar a soluciones conjuntas. ¿Por qué no? Puede haber opciones y de hecho las hay continuamente en la literatura y con combinaciones pues muy interesantes que nos llevan a hacer frente a una solución determinada que nos pide una cantidad de potencia y una cantidad de energía, pero sin necesitar exactamente cubrir a la perfección con una tecnología ese valor de potencia y ese valor de energía. Por expresarlo gráficamente, os he querido mostrar en esta curva que veis a la izquierda de la pantalla, en un diagrama de potencia y energía,
una determinada aplicación que requiere unos términos de potencia de energía que están sobre este punto azul. Y yo lo que dispongo son unas tecnologías que he llamado tecnología 1, que está determinada por esta línea pues naranja o amarillenta, según la veáis en vuestras pantallas, y una tecnología 2 que está identificada o caracterizada por esta línea en azul. Si os dais cuenta, yo podría hacer frente a la aplicación que me marca este punto azul gordo con la tecnología 1. Me podría ir a este punto. Lo que ocurre es que me sobraría mucha potencia. Podría hacer también frente a esta aplicación con la tecnología 2, con la línea azul. Lo que ocurre es que me sobraría mucha energía. Quizá económicamente el usar esas tecnologías con el número de dispositivos que resultara con esas dos opciones, a lo mejor económicamente sale rentable y sale viable, pero sería interesante estudiar qué pasaría si combinamos una cantidad de dispositivos de la tecnología 1 con una cantidad de dispositivos de la tecnología 2. Eso supone llegar a este punto azul que me ha marcado la aplicación a partir de este primer tramo, siguiendo mi tecnología 1, y este segundo tramo, siguiendo la tecnología 2. Todo esto, obviamente, de una manera muy simplista, dejando algunas cosas entre medias, pero simplemente para que veáis que de una manera genérica, llegar a este punto de otra manera, que viene a ser resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, nos determinaría cuál es el número de dispositivos o de celdas, si fuese el caso, que nos lleva perfectamente a unos requerimientos de potencia de energía determinados. Obviamente, esto tiene utilidad y realmente se le saca provecho cuando uno tiene un conocimiento muy identificado de cuáles son las necesidades que va a tener su sistema, lo cual a veces no es fácil. Dando un pequeño salto y casi enlazando con lo que podrá ser la siguiente sesión de integración en red, una de las tecnologías que necesitamos o dispositivos que vamos a necesitar para integrar los sistemas de almacenamiento, sobre todo alguno de ellos en la red, es electrónica de potencia. Y dentro de electrónica de potencia, pues soluciones de convertidores electrónicos, ya sea continua alterna, con una combinación de convertidores continua-continua, pues nos van a hacer que, por ejemplo, dispositivos como baterías o supercondensadores o hidrógeno, que suelen acabar en continua, los podamos integrar en redes pues bien monofásicas o bien trifásicas, o incluso en redes de continua, pero de una manera controlada. Obviamente, volantes de inercia también suele ir y SMES suelen ir conectados a la red con convertidores electrónicos. Y luego hay otras tecnologías, sobre todo las más masivas en términos de almacenamiento, como es el hidrobombeo, el almacenamiento térmico, los CAEs, los LAEs, que suelen ir conectados de manera directa. Aunque no obstante, hay una opción con el hidrobombeo, que es la utilización de sistemas de velocidad variable, que les confiere pues unas características a los sistemas como son una capacidad de respuesta más rápida y una menor degradación de los elementos que componen sobre todo el grupo hidráulico. Un ejemplito rápido de cómo es esta integración en red, cómo puede ser asociado, por ejemplo, a un sistema, pues, bueno, pues aquí he puesto por irme a otro tipo de generación, un sistema de generación a partir del oleaje, también renovable, pero un poco distinto. Bueno, pues parto de una generación de potencia muy oscilatoria. Lo que quiero es una potencia inyectada en la red que tenga menos oscilaciones, pues porque he determinado que de esta manera no voy a tener, por ejemplo, variaciones de frecuencia. Bueno, pues la diferencia entre estas dos potencias a nivel instantáneo es una cantidad de potencia que tengo que continuamente ir guardando o ir liberando. Depende de cómo me vaya tocando. Bueno, pues eso me definirá
una tecnología determinada de utilización que será la que sea de acuerdo a las necesidades de potencia, energía, número de ciclos, etcétera. Yo aquí he puesto un esquema de un volante de inercia, pero no tendría por qué ser esto. Es lo que salía, por ejemplo, para esta aplicación, en un caso que analizamos, pero podría ser otro. Por dar un ejemplo un poco más y profundizar un poco más en cómo se hace este tipo de análisis y sobre todo para sacar a relucir un detalle que es sobre todo importante y sobre todo cuando estamos hablando de energías renovables. Un ejemplo, potencia inyectada en la red y en este caso una red débil, que es donde vamos a empezar a tener problemas, sobre todo cuando hablamos de renovables que introducen una cierta oscilación de potencia. Bueno, pues como veis en la figura inferior, lo que tenemos es un análisis de cómo iría la frecuencia y si os dais cuenta, hay muchas excursiones de la frecuencia fuera de los límites que yo quiero, que serían estas bandas donde empieza la zona rojiza. Bueno, pues hay muchas excursiones de frecuencia fuera de lo que querría. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que limitar esas oscilaciones de potencia. Para eso voy a hacer un análisis de cuáles son las necesidades de almacenamiento que tiene mi sistema. Pero fijaos en que, claro, estoy hablando de una generación renovable. Esto es una generación que no va a ser siempre la misma. Va a depender del recurso, va a depender de la meteorología y aunque estacionalmente se pueda más o menos repetir, cada año va a ser distinto. Entonces, el análisis que yo puedo hacer, aunque sea con tiempos muy dilatados de un año entero, que sería lo mínimo, me va a llevar a que si yo hago el mismo análisis al año siguiente, seguramente las necesidades de potencia de energía cambien un poco. Eso quiere decir que el análisis que tengo que hacer del dimensionado de almacenamiento de energía es estadístico, no puede ser fijo. Tengo que jugar con probabilidades. Y dentro de ese análisis llegaría a gráficas como esta que veis coloreada, donde lo que tenemos en un eje son las necesidades de potencia, en otro eje las necesidades de energía y cada una de las familias de curvas determina una superficie que se corresponde con un tanto por ciento que yo voy a cubrir de casos que se me podrían dar perjudiciales, en este caso concreto, de desviación de frecuencia. Obviamente, cuanto más hacia la derecha me voy y más hacia arriba, es decir, cuando llego a la zona del 99% de los casos, pues va a ser a base de dimensionar con sistemas de almacenamiento de más potencia y de más energía. Eso es obvio, como no puede ser de otra manera. Pero este tipo de desarrollos y análisis me sirve, y esto lo pongo para que veáis un ejemplo práctico, a seleccionar cuál es la tecnología de almacenamiento más adecuada para una determinada aplicación. Entonces, por ejemplo, imaginaos que elegimos alisar el 98% de las oscilaciones de frecuencia. Eso me marca esta curva de aquí. Y de todos los puntos de esta curva, ¿cuál es el punto que me conviene tratar? Pues el punto que requiere un valor óptimo en términos de potencia de energía es justamente este codo. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar las tecnologías de almacenamiento cuya curva característica esté lo más cerca posible de este codo. En este caso concreto, pues por poneros un ejemplo, esta curva verde que veis aquí tumbada serían baterías. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que la aplicación requiere mucha menos energía y más potencia. Necesito una aplicación con una característica dependiente más elevada en términos de potencia frente a energía. Aquí, por ejemplo, estarían los supercondensadores. No está mal, pero se queda un poco excesivo en términos de energía. Bueno, vamos a quedarnos con ese punto. Lo que sí me doy cuenta es que hay un fabricante de volantes de inercia que me da una solución que curiosamente pasa por ahí. Digo, guau, pues es perfecta, ¿no? Vamos a elegir este punto y vamos a ver el número de unidades de volantes de inercia que me resultan y por curiosidad pues voy a calcular también cómo sería en términos de energía. Y todo esto, cómo sería esta solución,
para la tecnología de supercondensadores y para la tecnología de baterías, puesto que aunque sea a priori un valor técnicamente no óptimo, vamos a ver si económicamente la cosa sale rentable. Y entonces, a partir de ahí, pues nos ponemos a hacer un análisis de coste y vemos, por ejemplo, yéndonos a esta columna central, que el coste de una solución basada en baterías pues sería bastante elevada. La solución que técnicamente encajaba muy bien de volantes de inercia, pues sale bien, pero es un poco más costosa que la solución de supercondensadores. Como veis, técnicamente, económicamente, son dos visiones un poco distintas. Así que, bueno, pues quería presentar este ejemplo porque creo que es significativo de cómo son estas tecnologías y de cómo se puede proceder con un análisis de este tipo. Sin más, acabar con dos detalles. Una es que, como habéis visto, el análisis de un sistema de almacenamiento de energía no solo tiene que cubrir cuestiones técnicas, sino también económicas, pero es que además necesitamos cubrir otra pata más, que son las cuestiones sociales y medioambientales, que no he hablado nada de ellos de momento, pero que sí que son una exigencia y algo necesario y que nos llevan a esto que se denomina el trilema energético, ¿no? La seguridad energética por un lado, la sostenibilidad medioambiental y el hecho de tener un suministro que sea accesible y equitativo. Y por último, y casi así como dando el relevo a lo que será la siguiente sesión, pues hablar un poco de cómo es, cómo está la regulación, cómo podemos conocer cómo pueden ser nuestras fuentes de ingresos relacionadas con almacenamiento. En este sentido, dos ideas. La primera es que el año pasado salió un Real Decreto donde, entre otras cosas, aparecen 3 nuevos sujetos que tienen mucho que ver con las actividades relacionadas con el almacenamiento de energía, que son los titulares de instalaciones de almacenamiento, los agregadores independientes y las comunidades de energías renovables. Entonces, todo esto va a tener mucho que decir y yo diría que próximos meses vamos a tener noticias de cómo va a ser las remuneraciones relacionadas con el almacenamiento, que es algo que todos estamos esperando y que tiene que ver mucho con los servicios de ajuste y los servicios que se prestan a la red. Y esto me sirve de pie para enlazar con la charla que dentro de unas semanas tendremos, o no sé si la semana que viene o 2, que hablará de integración en red y de la relación del almacenamiento con el mercado eléctrico. Y con esto, pues casi voy a dar paso a Luis, que Bueno, creo Marcos, que nos hablará un poco de lo siguiente. Bueno, lo siguiente es felicitarte. Creo que está por encima de las expectativas, desde luego, que nos habíamos marcado, que ya eran muy altas. Creo que hemos entrado a 1,5 metros de profundidad. O sea, no es capilar lo que nos has contado. Hay mucho que conocer todavía, pero creo que estamos profundizando cada vez más y creo que es un conocimiento verdaderamente de muchísima calidad y perfectamente narrado. Te lo agradezco muchísimo y creo que hemos cubierto mucho las expectativas. En fin, aquí hay una pregunta que es la típica pregunta que cada vez se hace más tonta y es ¿quién va a ganar, ¿no? De todas estas tecnologías, y uno se da cuenta que efectivamente esto no es un partido. Aquí hay unos servicios a prestar y habrá un mix de tecnologías que irán adaptándose, y este partido además es una maratón, ¿no? Esto no va de lo que pasa en los próximos 2 años, esto es que va a pasar en los próximos 50 años, ¿no? Lo que sí me interesa mucho, porque sabes que en AEPIVAL tenemos una vocación profundamente industrial y estamos muy empeñados en defender la industria nacional, o al menos la industria europea, ¿no? Aquí tú ves un ámbito de I+D, de creación de valor que pueda ser a su vez convertible en industria nacional, o vamos a estar dependiendo siempre bueno, básicamente de proveedores externos a la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo lo ves todo este futuro que se nos avecina desde el punto de vista industrial, Marcos? Bueno, pues como dices, realmente esto, vamos, el símil más que un partido de fútbol diría que es un campeonato de atletismo, ¿no? Donde hay un montón de disciplinas diferentes
Y aquí cada uno puede presentarse a lo que considere que es más fuerte. Entonces, pues como comentábamos y recordabas ahora, va a haber muchos servicios diferentes, va a haber distintas tecnologías que van a cubrir esos servicios, pero es que incluso dentro de cada tecnología sabemos que hay una cadena de valor que es enorme. Está desde las materias primas, productos base, productos transformados, integración en sistemas, sistemas de control, sistemas de control a un nivel más alto, agregación. Yo creo que hay muchísimo espacio para la industria española. Tenemos una capacidad enorme a todos los niveles y lo único es que no nos tenemos que obsesionar en cubrir cada uno absolutamente todo, sino yo creo que cada uno tiene que identificar sus capacidades y centrarse en el punto de la cadena de valor donde realmente es más útil complementarse con otros, y yo creo que iniciativas como asociaciones de este tipo, grupos empresariales, ayudan justamente a que cada uno pueda encontrar su hueco. Bueno, mil gracias. No quiero cerrar la sesión todavía. Si hay alguna pregunta, es el momento. Levantáis la mano o simplemente os presentáis y hacéis la pregunta que tengáis que hacer, si alguien tiene alguna duda. Sí que decimos que una selección de esta presentación se va a compartir con los asociados de Epival y espero que lo podamos hacer en los próximos días, ¿no? ¿Alguna pregunta? Enrique de Arriba, por favor, adelante, Enrique. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber un poco unas pinceladas acerca del estado de evolución de las baterías en estado sólido. Bueno, a ver, en este tipo de baterías realmente tiene, a ver, por ordenar un poco la respuesta, porque tiene muchos puntos. Las baterías, el desarrollo más importante, aunque tiene muchísima aplicación y está habiendo muchos proyectos relacionados con la red, como sabemos, está centrado sobre todo de la mano del vehículo eléctrico, y ahí es donde las baterías de estado sólido están teniendo más aplicación. No sé si tu pregunta era más en general o estabas pensando en una aplicación concreta. Te lo digo porque tiene dos respuestas la pregunta. Baterías de estado sólido relacionadas con la red, que yo sepa de momento no están a un nivel suficientemente maduro, pero sí se está llegando a un nivel de madurez bastante alto relacionado con aplicaciones de vehículo eléctrico. Claro, los niveles de escala son muy diferentes. Entonces, prácticamente todos los fabricantes de baterías están yendo a un nivel, a una versión de baterías de estado sólido. Hay muchos anuncios en prensa, pero los niveles de potencia a los que se está llegando aún no son, desde mi punto de vista, suficientes para una aplicación realista. Pero yo diría que desde el punto de vista de red, que es como estamos tratando la sesión de hoy, lo veo bastante alejado aún de una realidad. Enrique, ¿algún comentario? ¿Alguna otra pregunta, si no? Sí, mi comentario era dirigido al aspecto de la movilidad eléctrica como para la creación de un proyecto que estamos desarrollando en el ámbito de baterías de estado sólido. Pero hay un problema también que es el tema del precio kilovatio hora, que en estos momentos, aunque está descendiendo muy rápidamente, se habla que hasta el 2025 no estará en una relación directa con otros tipos de energía, el tema de la movilidad eléctrica concretamente. Pues realmente, claro, difícil de decir. O sea, si ya el precio de las baterías de otras tecnologías es un poco difícil de estimar, con las de estado sólido mucho más. Lo que sí es cierto es que las ventajas en cuanto a nivel de seguridad, número de ciclos que soportan condiciones térmicas son muy importantes. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que es una buena opción a tener en cuenta. Pero no te puedo decir
sí es cierto que en unos años realmente van a tener un precio competitivo. Lo desconozco. Muchas gracias. Nosotros trabajamos con, evidentemente, ahora mismo son estimaciones en las que hablan que en el segundo quinquenio de esta década, las baterías actuales de ion litio van a ir paulatinamente desapareciendo para la entrada masiva de las de estado sólido. Y ya la mayoría de los fabricantes con recursos propios están investigando, cada uno por su cuenta, como siempre, en llegar a un estándar para el tema, sobre todo lo que implica a nivel de la cinemática de un vehículo, las reducciones de pesos y volúmenes y sobre todo la velocidad de carga, ¿no? Que es un elemento que son clave para el consumo. Pero muchas gracias. Bueno, seguimos trabajando en ello y felicidades por tu presentación. Gracias, Enrique. Sí, desde luego, como comentario final, es que no puede ser de otra manera. Las ventajas que supone en cuanto a aumento de densidad de energía, seguridad, ciclado, es que es el camino. O sea, que si por ahí viene la solución, desde luego. O sea, podríamos decir que las baterías de ion litio a medio plazo tenderían a desaparecer o ser sustituidas por las sólidas, o como, porque es una afirmación, ojo, ¿no? Tiene su recorrido esto, ¿eh? Yo no creo que sea ni siquiera a medio plazo. Ya. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Efectivamente, como has anunciado, la semana que viene tenemos que fijar fecha. Tendremos esta segunda sesión complementaria a la primera, que es la integración de los sistemas de almacenamiento en la red. Y también trabajaremos sobre todo lo que son los modelos de ingresos que a fechas de hoy se pueden trabajar, los que existen en España, los que existen en otros países, ¿no? Desde Pival y también conjuntamente con Battery Plat estamos trabajando muy estrechamente con el MITECO y la CNMC y OMIE, también con Red Eléctrica para facilitar y crear un ecosistema que sea viable y que haga que realmente el almacenamiento, tanto standalone como híbrido, tenga desarrollo, y eso permita impulsar una industria en la que creemos de verdad, porque creemos que hay un enorme valor añadido, como tú has comentado, a generar, y hay un enorme potencial que ya tenemos en nuestro país, ¿no? Tanto en los centros de investigación, que como ha demostrado hoy Marcos, son de primer nivel, como en electrónica de potencia. España es un país puntero a nivel mundial en electrónica de potencia, en soluciones, en fin, en todo el tipo de actividades que están relacionadas con el almacenamiento, ¿no? Marcos, mi más sincera enhorabuena, enormemente agradecido. Este es el anticipo de un curso de formación que va a ser muy interesante y muy productivo, en el que vamos a poner mucho empeño. Efectivamente, aquí tenemos un pequeño resumen, se planteará. Tenemos las fechas ya medianamente cerradas, son 2 semanas de trabajo, son 10 días, será un curso online, es la 5ª edición del curso, pero es la primera que lo hacemos conjuntamente. Vamos a trabajar en diferentes tecnologías, casos prácticos, cálculos de sistemas de almacenamiento y actividades experimentales también mediante vídeos, ¿no? Bueno, vamos a tratar básicamente todas las tecnologías de almacenamiento y su integración en red. Y bueno, estaremos en breve dando anuncio de cómo se va a plantear y también en qué condiciones y cómo esperamos contar con la mayoría de las personas interesadas que puedan sacarle mucho provecho a este tipo de información. Marcos, mil gracias de nuevo. Y como Gracias a hemos quedado, vosotros. espero que preparar una pequeña versión o una versión un poco más redox de esto que hemos visto hoy, ¿te parece? Y es lo que compartiremos Claro, con nuestro público. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Y para eso es. Estamos en contacto. Muchísimas buenas tardes a todos y feliz semana. Cuidaros. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Por favor. Buenas tardes. Gracias. Marcos, ¿te puedes quedar? Y Maya también, por favor. Adiós, gracias.